Cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable, fresca tarde ya de viernes 2 de julio. Arrancamos oficialmente el séptimo mes del 2021. Cargados nosotros aquí desde Zona Agro de información e invitados de primer nivel para compartir con todos ustedes la realidad no solamente del campo, el sector primario, sino de toda la afectación que se da también en el sector secundario y terciario de la economía en general, porque hablamos de pilares fundamentales para el crecimiento económico. Hablamos un poco de esto, de la ratificación que los gremios en general dan en cuanto al rechazo de este proyecto de ley que intentaba legalizar la invasión de tierras, que gracias a Dios, esto para gran celebración de la mayoría, el miércoles pasado la Cámara Baja rechazó por unanimidad este proyecto que amplía o que pretendía ampliar el artículo 142 de invasión de inmueble ajeno del Código Penal. Así es que para conocer un poco de su postura, de su percepción al respecto, lo tenemos con nosotros al presidente de la Unión de Gremios de la Producción, el señor Héctor Cristaldo. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos, para la audiencia. Un gusto compartir con ustedes. Estamos a disposición. Presidente, me imagino que están celebrando este rechazo unánime de este proyecto un tanto improcesable. Sí, es importante la señal que dio la Cámara de Diputados al rechazar por unanimidad una iniciativa tramposa, porque de eso lo calificamos a esta iniciativa, porque es una trampa presentar como ley algo que propone violar la Constitución Nacional. Eso es de tramposo, no es de gente seria, no es de gente que quiere construir un Paraguay mejor. Y nosotros estamos en medio de una situación complicada generada a partir de la pandemia en varios aspectos, en el aspecto sanitario, en el aspecto económico y hasta en el aspecto de la convivencia familiar, porque muchas familias hemos perdido integrantes en todo este proceso. Y nos parece muy mezquino, además de tramposo, poner en la agenda este tipo de iniciativas. Acá la iniciativa de la clase política tendría que estar centrada en cómo mitigar los impactos de la pandemia, tanto en salud, tanto en economía, tanto en lo social. Y eso no se ve mucho. Todos creen que porque aprueban un crédito de tantos millones de dólares, la cosa está solucionada. Y la plata guardada en la caja fuerte no sirve para nada si no se gestiona bien. Lo que la gente espera es solución a su problema, indicaciones claras de cómo manejarse y la vacuna como una esperanza de la luz al final del túnel. Entonces, con agenda tramposa, con gente que lo único que pretende es la confrontación, el enfrentamiento para mantenerse en el candelero político. Creo que vamos degradando la convivencia ciudadana. No es el tipo de iniciativa premiar al que se apropia de lo ajeno, porque habla de inmueble, puede ser rural o puede ser urbano, y al ser ahí inmueble puede ser un departamento, puede ser una casa, puede ser un galpón, puede ser un terreno, y tenemos ya invasiones y hasta de lotes en plena ciudad. Esto crea esa expectativa de que eso está bien y ese ya es el primer daño hecho por este proyecto, cuyo proyectista inclusive dice que incluyó para debatir nomás, pero cuando se le invita a un debate no aparece. Entonces, basta de tramposo. Es así, categóricamente. Es un solo ejemplo, presidente, de la cantidad de proyectos, iniciativas que están ahí en mesa de entrada en el Congreso. Quién sabe con qué intenciones debajo. Es importante estar muy alertas hoy, porque si esto se hubiese aprobado, la seguridad jurídica a nivel país, no solamente para los empresarios, sino para inversionistas del extranjero, se venía totalmente abajo. Correcto. Y están deshonrando el cargo, porque la representación ciudadana que tienen es para dignificar el cargo, para hacer una gestión que proponga soluciones a la gente y que no profundice en los conflictos, genere un, una especie de campo experimental en la sociedad paraguaya para ver qué impacto tiene en la sociedad y cómo afecta la convivencia y la armonía ciudadana este tipo de iniciativas. Esto va a llevar a un enfrentamiento. Hay vamos a entrar en un sálvese quien pueda y la ley en Bareté. Entonces, creemos que ese tipo de gente que propone estas cosas tendría que empezar
la ciudadanía aprender a votar con B larga y sacarlos del escenario político por irresponsable. Es así, categóricamente. Presidente, ¿qué piensa del informe de gestión de la Presidencia de la República? No pude interiorizarme mucho, te soy sincero, estaba con familiares con problemas en el tema salud, falleció uno y estaba en esa temática, no entré mucho en el tema y me parece que se perdió una oportunidad de hablarle directamente a la ciudadanía y mostrarle el proceso en que estamos y cuál es la salida al final del túnel. Ese es el mensaje que la gente está esperando más que la historia de lo que pasó. Lo que pasó ya pasó. Necesitamos esperanza y saber cómo vamos a salir de este apaño ahí. Es así. Presidente, ¿qué opina de la situación sanitaria? Se anunciaba recientemente el arribo de 1 millón de vacunas, pero la gente hoy no se está vacunando. Es como que tienen un miedo, no sabemos qué está pasando ahí detrás. Y tanta confusión hay, tantos falsos profetas que en las redes, porque se lee algo, se toma ya en la ingenuidad de la gente. Hay gente que cree que el mundo real es su celular y no la realidad que está pasando en la calle, lastimosamente. Hubo demoras en conseguir la vacuna porque el mundo está complicado, hubo fallas en la planificación y en la previsión de escenario, pero ya está, estamos en el baile, estamos en medio de la tormenta y tenemos que encontrar el camino de salida. Creo que la llegada de la vacuna y acelerar la vacunación y no tener prejuicio que si hay asueto la gente va a farrear, facilitemos el que quiere vacunarse que se vacune. Cada persona vacunada es una vida salvada. Eso es lo que tenemos que entender y dejarnos de rebusques y mezquindades políticas para descalificar al otro. Valoremos el esfuerzo que se hace y pongamos la crítica constructiva sobre los errores, pero para construir y avanzar, no para trancar y que no se haga nada. De tanta confusión la gente ni se va a vacunar. Dejémonos de embromar y de engañar a la gente, promovamos la vacunación y cada persona vacunada es una vida salvada, eso tenemos que entender. Es así, demasiado clave lo que menciona, presidente. Ahora, pasando a otra arista, tema de producción, exportación, la situación que está viviendo nuestro vecino país Argentina, cerrándose totalmente, un Brasil un tanto desabastecido, ¿podría ser una oportunidad para el Paraguay empezar a posicionarse e incursionar en ciertos nichos? Paraguay es el que tiene un potencial enorme para producción de alimentos y alimentos de calidad y de manera sostenible sin degradar sus recursos naturales. Eso para comenzar. Ese potencial tenemos que trabajarlo más y terminar de consolidar. El mercado brasilero ya se está dinamizando por efecto de el consumo de China. Nosotros no le podemos vender a China, pero 3% era hace 3 o 4 años lo que iba a Brasil de nuestra producción de soja. Hoy está ya cerca de 1 millón de toneladas. Entonces, hay una dinámica. Argentina es nuestro principal mercado para salir al mundo y finalmente probablemente termina en China nuestra mercadería, pero es la triangulación lastimosamente por esas condiciones geopolíticas. Argentina no es el modelo en economía, sobre todo no es el modelo a seguir. Ese intervencionismo a ultranza y ya abusivo, arbitrario, creemos que es el palo en la rueda para un país que tiene todos los climas, todas las potencialidades y no pueden levantar cabeza hace años. Entonces creo que es el espejo que nos hay que mirarse. Nuestro problema viene de ahí por el tipo de cambio devaluado de ellos, el contrabando complica, los productores frutícolas están con dificultades para comercializar culpa de eso. Técnicamente tal vez sea contrabando porque no hay impuestos que se evade, pero el tipo de cambio y la diferencia de precio hace que ingresen los productos. Y tenemos una larga tradición y 60% de la población que vive en ciudades que están en zona de frontera. Entonces, esas son complicaciones. A esa complicación a los frutícolas le vino el tema de las heladas y fueron los más afectados los que no tienen infraestructura. El cultivo extensivo, el más fuertemente afectado el maíz, en menor medida el trigo, algo la caña dulce. Tampoco hoy estuve conversando con la gente
Los productores cañeros, ellos no tuvieron un impacto muy fuerte, más bien moderado, no le va a afectar mucho. Y estamos viendo en este ambiente de incertidumbre por la pandemia, por las dificultades de salud, el campo no paró, hizo su parte, está haciendo el aguante, siendo uno de los motores de la economía. Muchas veces no es valorizado en su real dimensión, pero es una tarea nuestra ponerlo en la posición que corresponde. Es así, presidente, ¿qué piensa de la bajante del río? Sabemos de que el plan de dragado ha iniciado, pero esto va a ser un parche temporal nada más a una problemática cíclica que se da con la bajante. Lastimosamente, las mezquindades políticas demoraron más de un año iniciar con el plan de dragado. Ya hace más de un año se le venía advirtiendo y siempre había una u otra razón para no tratar en las cámaras, para resolver el tema. Hoy una realidad que termina atropellando al comercio, tanto de entrada y de salida de Paraguay. El abastecimiento hasta del combustible en algún momento estuvo en riesgo de que se corte. La salida de nuestro producto está con un sobrecosto porque sale a media carga, lo que se podía salir con carga completa con otro nivel de calado. Lastimosamente en el Paraguay nos preferimos el barrio contra barrio y el Soco en la esquina a construir las soluciones para que las cosas fluyan, la gente que trabaje tenga previsibilidad y la gente que trabaje pueda encarar con cierta tranquilidad la tarea. Las mezquindades políticas están haciendo un enorme daño al país. Es así, totalmente. Presidente, ¿cómo están las conversaciones con el gobierno? ¿Sigue acentuada esa brecha entre el gran productor y la agricultura familiar? No, yo creo que ese proceso, si miramos el censo 2008, el último censo oficial, que tendría que haberse hecho ya en el 2018, el nuevo, y estamos probablemente con suerte en el 2022 vamos a tener, pero la foto vieja es la foto que hay. Y mucha gente en esa época había 165.000 hectáreas de algodón, 140.000 hectáreas de soja en propiedades de menos de 20 hectáreas. Hoy el algodón no se siembra más. Hay 865.000 hectáreas de soja sembrada en pequeñas propiedades por 43.000 pequeños productores, que con el volumen de producción al promedio nacional de este año ingresó $1.000 millones en ese segmento del pequeño. Se está construyendo un proceso de integración productiva entre donde pequeños, medianos y grandes trabajamos todos. Hay todavía nichos donde hay dificultades, donde hay más atrasos, pero la capacitación, el acceso a la tecnología y el acceso a las cadenas productivas con mercado fluido está cambiando el escenario del campo. Mucha gente que no sale no está viendo eso, pero es solo recorrer un poco y va a empezar a ver. Hay gente que tiene 6 hectáreas, planta 4 hectáreas de agricultura, rotación soja, maíz, el resto tiene su lechera y están facturando más de 1.000.000 guaraní por día. Es decir, que el tamaño de finca no es necesidad de mal o poco o menos ingreso. Conocimiento, dedicación, inversión es lo que lleva a la solución de los ingresos para la gente. La gente está trabajando buscando un ingreso digno que le permita mejor vida a su familia. Nadie trabaja para perder plata, eso es sencillo. Nadie va a trabajar para después a fin de mes, en vez de cobrar tu sueldo, le tenés que pagar al patrón. Y eso es lo que pasaba con ciertos rubros donde se trabaja a pérdida. O en cadenas que no tienen la fluidez comercial, se trabaja muy bien, se produce muy bien, como en la hortícola, 4 o 5 meses y después de media hora de mala negociación vende a pérdida. Entonces, falta todo ese proceso de armonización, capacitación y potenciación de la gente que trabaja dándole seguridad y conocimiento. Qué bueno, presidente, porque también las noticias positivas hay que compartirlas, hay que hacerse conocer un poco de lo que está pasando en el campo y quién mejor que usted que está bien cercano a esa realidad. Aprovechando los pocos minutos que nos quedan, ¿cómo está percibiendo este cierre del año? Oficialmente ya estamos en el segundo semestre, algunos indicadores económicos apuntan a una recuperación, a una cierta recuperación paulatina de la economía. ¿Usted está percibiendo esto? La economía tenemos que mirar como un conjunto. Y dentro de ese conjunto hay un mosaico de actividades. Hay actividades que todavía no arrancaron.
están con el motor parado y esa gente no está pasando bien. Hay otras actividades que están a media máquina y hay otras actividades que están trabajando a pleno. Entonces, depende de dónde uno se para, va a tener el discurso, pero creo que tenemos que segmentar eso y ver las que estamos activas, dinámicas, las que están a media máquina, tratar de sostener y consolidar y ver los mecanismos de apalancar a los que están todavía cerrados o con muchas restricciones. Entonces, en los servicios donde hay más restricciones, en el comercio hay relativamente ciertas restricciones, se está empezando a mover la industria y la actividad del campo, ya sea ganadería, agricultura o forestal, está activa. Entonces, tenemos que hacer que eso sirva de motor para ir sosteniéndonos entre todos y tratando de avanzar. Estamos a mitad del año y si se concreta esta llegada masiva de vacunas y la gente realmente se incorpora al proceso y se vacuna, creo que vamos a tener para el año que viene mayor tranquilidad para trabajar. Eso no quiere decir abandonar los cuidados, porque lo que se recomienda en todos lados es seguir cuidándose, porque lo que evita es llegar a situaciones extremas de internación o de terapia intensiva, pero no contagiarse, y depende de cada organismo la respuesta. Es una ruleta rusa esta enfermedad. Entonces, a la incertidumbre que nos agrega la enfermedad, no le agreguemos incertidumbre de inseguridad jurídica, no le agreguemos incertidumbre de imprevisibilidad económica o de normativas alocadas y traídas de los pelos. Demos tranquilidad a la gente para que pueda trabajar. La gente quiere trabajar, quiere ganar su plata honradamente y quiere vivir con cierta tranquilidad. Construyamos ese escenario entre toda la gente que queremos un Paraguay mejor. Muy clave lo que menciona, presidente, y simplemente para redondearlo, veo muy sentido con esta inoperancia política o de la clase política que estamos atravesando actualmente. Este es un año clave donde la gente tiene que decidir a través de los votos en los comicios quiénes van a ser las autoridades que por lo menos lleven adelante el mandato o la gerencia distrital, ¿no? Sí, es un año clave y vamos a tener, como dicen en la campaña, tipo Cine Paraguay, continuado va a ser las elecciones, porque después el año que viene comienzan las internas y el otro año las nacionales. Es decir, antes había un intervalo comercial entre una elección y otra, y ahí más o menos se trabajaba en serio, porque cada elección comienza el disparate. Y vamos a tener 3 años seguidos de elecciones y el riesgo del disparate está aumentando, porque todavía ni comenzó y ya tenemos este tipo de iniciativa de premiar y poner los altares a los invasores o usurpadores de propiedad. Entonces, es complicado, es complicado. Por eso pedimos seriedad, mayor conexión de los tomadores de decisión con las necesidades de la gente. La gente necesita que su dirigencia le dé la certeza o por lo menos un mensaje claro de qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos, sobre todo para dónde vamos. No podemos ir a la confrontación, no podemos ir al uso de la violencia como herramienta política en medio de toda esta crisis. Necesitamos previsibilidad y certidumbre. Es así, totalmente. Y nos quedamos con ese mensaje, presidente. Queremos agradecerle por su tiempo, esa predisposición de siempre para con nosotros, desearle muchos éxitos y, como yo siempre digo, esperando conocer la última entrevista. Ok, a las órdenes cuando ustedes digan. Muchas gracias, muy amable. Excelente, muchísimas gracias, presidente. Así compartía con nosotros en vivo e en directo el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, el señor Héctor Cristaldo, hablando un poco de la realidad que atraviesa el campo, estas iniciativas a nivel político, de ciertos proyectos que intentaban legalizar la invasión de inmuebles, que bueno, en este caso fue desacreditada por la Cámara Baja por unanimidad el pasado miércoles, pero este es un mero ejemplo de la cantidad de iniciativas o proyectos que están ahí en mesa de entrada esperando a ser tratadas o estudiadas en el Congreso Nacional de la República. Por eso que es tan importante estar siempre atentos a cómo van movilizándose estos documentos. Bien, por nuestra parte va siendo todo, agradeciendo la preferencia que nos brindan en cada jornada. Será hasta la próxima semana con muchas más noticias y más información aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao.